Dios nos va a ayudar a salir de las crisis. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Dios va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Cuando más lo necesitamos, el Señor nos va a ayudar. Cada uno de nosotros podemos contar y tenemos experiencias preciosas, lindas, de cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha librado, cómo Él ha obrado en nuestras vidas de una manera sobrenatural y especial. Hemos escuchado muchos testimonios de hermanos que han dicho: a mí me pusieron una pistola y Dios me guardó. Tantas historias y tantas anécdotas del poder de Dios obrar y manifestarse en nuestras vidas que nosotros tenemos y podemos contar, hermano. Yo quiero decirle que cada uno de los hombres que aparecen en la Biblia, que han enfrentado crisis, Dios los ha ayudado. El Señor ha estado con ellos. Tres jóvenes hebreos fueron echados en un horno de fuego. El rey Nabucodonosor dijo que había que adorar la estatua, y ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar la estatua. Y tenían un horno de fuego allí preparado, hermano. Pero ellos fueron fieles a Dios, fueron probados y permanecieron en obediencia, en santidad y rectitud delante del Señor. Ellos prefirieron ser echados en el horno de fuego antes de inclinarse y adorar aquella estatua. Cuando miramos a estos jóvenes, hermanos, tienen que haberse sentido en algún momento temerosos, pero a la vez se fortalecieron en la fe. Dentro de ti hay un león que en medio de la crisis tú te sobrepones, tú creces y sales adelante con la ayuda y el favor de Dios. No sé si te has visto en una circunstancia similar y tú has podido ser valiente y expresar como expresó la reina Esther, que dijo: si perezco, que perezca. Pero se presentó delante del rey. En medio de la crisis, ella creyó en el Señor y confió y se encomendó a Dios. Y dijo: si perezco, que perezca. Estos tres jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Y dice el rey: ¿acaso ustedes no echaron tres jóvenes? Aquí yo veo cuatro y que se pasean. Y el cuarto es semejante a los dioses. Dios envió un ángel, hermano, y libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego y de las manos de Nabucodonosor. Dice que la escritura que no olían ni aún, ni un cabello de ellos se quemó. Y aún los que lo echaron se quemaron y murieron. Eso es lo que hace el Señor, hermano, cuando usted es obediente y cree a la promesa, a la palabra de Dios. Todos los hombres que enfrentaron crisis en la Biblia se encontraron con Dios. En la crisis Dios se encuentra con el hombre. Y después de la crisis todos fueron promocionados. En la crisis tú te encuentras con Dios. Y después de la crisis eres promocionado. Poner un ejemplo sencillo: cuando sacaron estos tres jóvenes hebreos, el rey Nabucodonosor dijo que todo el mundo sirviera y adorara al Dios de estos tres jóvenes hebreos, que todos se inclinaran delante del Señor. Después de la crisis seremos promocionados. Antes tenemos que ser procesados. Usted va a ser procesado. Vamos a pasar pruebas, dificultades.
Como les decía, los hombres en la Biblia enfrentaron crisis, se encontraron con Dios. Y después de la crisis fueron promocionados. Dios te va a promocionar. Estamos viviendo tiempos difíciles, enfrentando situaciones personales, en el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en los negocios. No estás aquí por casualidad, estás con un propósito porque Dios te trajo. Y yo quiero traer una palabra de exhortación, de aliento para ti en este momento y decirte que tú vas a ser promocionado, que vas a pasar a la otra orilla, que Dios te va a bendecir y va a hacer cosas grandes y poderosas contigo. Cuando un hombre y una mujer se ponen en las manos de Dios, no importa que hoy seamos aquí tal vez 7, 8, este tiempo va a pasar. Y va a haber crecimiento, multiplicación, expansión. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a bendecir. José fue preparado para la crisis. Dios preparó su carácter para lo que él un día iba a ser. Dios nos forma, Dios nos prepara para lo que un día nosotros vamos a hacer. Repita conmigo la palabra proceso. José fue procesado. Todos nosotros conocemos la historia de José, pero yo me voy a ir deteniendo un poquito y vamos a ir escudriñando y hablando acerca de algunas de las vivencias que enfrentó José. José en la crisis se encuentra con Dios. Y después de la crisis fue promocionado. Todo comenzó cuando él compartió los sueños y la visión con sus hermanos. Él soñó que todos sus hermanos se inclinaban delante de él y lo honraban. Y fue donde él le dijo: no, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, una revelación, que todos ustedes se inclinaban delante de mí. Con todo el mundo usted no puede compartir sus sueños, la visión que Dios le ha dado, las promesas que Dios le ha revelado. Porque hay gente que tiene envidia, celo, que se levanta en contra suya. Los mismos hermanos de sangre y carne, de carne y sangre de José, fueron los que se levantaron en contra de él. ¿Qué va a quedar para a veces un vecino, un amigo, un familiar, gente que ven que tú prosperas, que te compraste una casa, un carro, cosas, y tienen envidia, tienen celo y se levantan en contra tuya? Por eso es que con todo el mundo tú no puedes compartir tus sueños, la visión, la revelación que Dios te ha dado. No sé si usted ha escuchado el dicho que dice: para que muchas de las cosas se den, usted tiene que mantenerla en silencio. Hay cosas, hermano, que deben estar en silencio. Que Dios se lo mostró, se lo reveló a usted. Usted puede decir ahora: yo voy a ser un millonario, Dios me va a bendecir, yo voy a tener una mega iglesia, yo voy a tener una multinacional, mi negocio va a crecer, se va a expandir. Pero puede haber gente, como le pasó a José, que sintieron envidia, celo.
y se levantaron en contra de José, hermano. Vamos a leer aquí rapidito Génesis capítulo 37, versículo 22 al 32. Y les digo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, pues por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos y miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron a un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicios sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Gloria al Señor. Hermanos, vemos parte de la historia de José, del proceso de José. Los hermanos querían matarlo. Se enojaron, se levantaron en contra de José. Lo echan en una cisterna. Y después lo venden a Potifar, que era jefe de la guardia del faraón. Era capitán de la guardia. José era un niño, era un jovencito, aproximadamente tal vez 14 o 17 años. Pero José tenía el favor de Dios. Cuando tú tienes el favor de Dios, aunque estés de último en la fila, Dios te pone de primero. Voy a repetir. Cuando tú tienes el favor de Dios, aunque estés de último en la fila, Dios te pone de primero. Tú tienes el favor de Dios. Tú tienes el favor de Dios y la bendición de Dios sobre tu vida. Aunque no entendamos, José en ese momento tal vez no entendía el proceso por el cual él estaba siendo procesado, lo que él estaba enfrentando.
Él se sintió muy mal porque sus hermanos lo vendieron, lo querían matar. Pero ahora vemos que los ismaelitas lo vendieron a Potifar. Cuando tú tienes el favor de Dios, vas a ser promocionado. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Qué dice la Biblia? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su mano que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. La evidencia de que Dios está contigo es que todo lo que tú haces va a ser prosperado. La evidencia de que Dios está contigo es que todo lo que tú haces, todo lo que tú tocas, va a ser prosperado. Hermano, Dios debe prosperar nuestras vidas cuando somos obedientes y nos ponemos en sus manos. Dice la Escritura, mas Jehová estaba con José. La gracia de Dios, el favor de Dios estaba con José. Y la evidencia de que Dios estaba con José era que todo lo que él hacía, todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba. Dice la Escritura que todo lo que venga a nuestras manos lo hagamos. Y lo que hace el justo, Dios lo va a prosperar. A veces uno dice, voy a orar para que Dios me muestre. Pero Dios te está revelando, Dios te está mostrando la bendición. La tienes al frente y muchas veces no la ves. Solamente tienes que estirar la mano y alcanzarla. La bendición de Dios la tenemos al frente. Únete a la visión de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la evidencia que Dios está contigo es que todo lo que tú toques y todo lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Señor, yo quiero que tú hagas prosperar todo lo que yo toque y todo lo que yo haga. Lo pongo en tus manos para que tú lo hagas prosperar, fructificar y multiplicar. José fue obediente en la crisis y no se quejó. Él no se quejó, hermano, porque fue vendido por sus hermanos, porque fue echado en una cisterna. Él fue obediente en medio de la crisis y no se quejó. Y viene a mi mente el versículo de Job cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. El apóstol Pablo dijo, sé contentarme cualquiera que sea mi situación. En cualquier situación, en cualquier circunstancia que tú te encuentres, conténtate. Y no te quejes por el conflicto, por la situación que estás enfrentando. Sé obediente. Encomienda tu vida al Señor. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Y Jehová con mano poderosa, con trompeta de Dios, te va a sacar
del conflicto, de la prueba, de la situación y te va a promocionar. La esposa de Potifar, encontré carne fresca y quiso acostarse con José. José salió huyendo, salió corriendo, hermano, y dejó su ropa allí. Dice el original que José salió desnudo. Dice el original que José salió desnudo corriendo. Y dejó allí su ropa y dejó a la mujer de Potifar. Aún en la crisis fue probada su lealtad a Dios. Aún en la crisis fue probada su lealtad a Dios. Hermano, tenía una tentación al frente y fue leal a Dios. Muchas veces tenemos tentación al frente. De nosotros tenemos que ser leales a Dios. Ser leal al Señor. Que tu lealtad, tu compromiso no sea con el hombre, sino con Dios. Génesis 39, versículo 19 al 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Vamos a ir abreviando un poco la historia de José, pero quiero volver a reiterar y decirte que aún en la crisis fue probada su lealtad a Dios. Aún en la crisis fue probada su lealtad a Dios. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Hermanos, nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos y queremos todas las cosas ya, al momento. Tenemos un sueño, tenemos una visión, tenemos proyectos, cosas que sabemos que vamos a alcanzar. Aunque la visión tardar, espera, te alcanzará, va a correr hacia ti. No tengas por tardanza las promesas de Dios. Pero seremos procesados. Vas a ser procesado. Después que seas preparado, es que Dios te va a promocionar. Dios estaba trabajando en el carácter de José. No crean ustedes que José era fácil. Porque él llegaba y decía, era como decir, yo soy mejor que ustedes. Él llegaba y llegó y dijo a los hermanos, yo soy esto, lo otro, y que ustedes se inclinaban ante mí. Y era el niño consentido de su padre. Por eso fue que él tuvo que pasar un proceso. Dios trabajó en su carácter. Y si vemos a José, él llegó a ser el segundo sobre Egipto, no fue el primero. Él podía haber sido el primero, pero no, fue el segundo. Y nunca le han preguntado por qué. Por el carácter de José. Dios tuvo que trabajar en su carácter, pulirlo. Y Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y cuando pasemos el proceso, vas a ser promocionado. El faraón tuvo un sueño y no había mago, ni adivino, ni agorero que pudiera revelar el sueño que había tenido el faraón.
Él había soñado que había visto unas vacas gordas, otras flacas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y quería que el sueño fuera interpretado. Y entonces uno se acordó que allá había en la cárcel un hombre hebreo que interpretaba los sueños. Y fueron y buscaron a José y lo pusieron delante del faraón. Y José interpretó los sueños del faraón. Él pasó el proceso, fue sacado de la cisterna, fue metido en la cárcel. Dios lo sacó de la casa de Potifar, lo metieron a la cárcel y ahora es promocionado para ir delante del faraón. No importa la crisis que tú estés pasando, las pruebas y las dificultades, confía en el Señor, aférrate a Dios y Él te va a ayudar y te va a bendecir. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde quiera que tú estés, Dios te va a abrir puertas. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, Dios te va a abrir puertas. Dios está contigo. Dios abre puertas. Yo no sé si te atreves a decir amén. Dios va a abrir puertas en mis finanzas. Dios va a abrir puertas en mi ministerio. Dios va a abrir puertas en mi negocio. Dios me va a promocionar. Y el propósito de Jehová en mi vida se va a cumplir. No hay hombre, no hay diablo, no hay fuerza del mal que pare tu llamado. No hay fuerza del mal que pare tu llamado. No hay hombre que pare tu llamado. No hay fuerza del mal que pare el llamado de Dios para tu vida. Dice la Escritura que nadie te podrá hacer frente, que si Dios es contigo, ¿quién en contra tuya? Si Dios es contigo, ¿quién en contra tuya? Sé obediente. Sé obediente a la palabra y a las promesas. José fue promocionado a primer ministro sobre todo Egipto. Él llegó a ser el primer ministro, hermano, sobre todo Egipto. Él fue promocionado. Y para esto vamos a ver allí Génesis capítulo 41, versículo 38 al 40. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Acaso vamos a encontrar a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio
y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¿Por qué José fue promocionado, hermano? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Él era un hombre lleno, revestido del Espíritu Santo, del poder de Dios, que fue fiel. Gloria a Dios. No sé si es este monitor, Paula, si lo puedes apagar. Gloria a Dios. José era un hombre lleno del Espíritu, de la presencia, de la chequina del Señor. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Por eso fue que Dios lo promocionó como primer ministro sobre todo egipcio, sobre todo Egipto. Hay algo que Dios no podía hacer por José. Y usted se preguntará, ¿qué Dios no podía hacer por José? José tenía que perdonar a sus hermanos. Allí en la cárcel donde él se encontraba, para ser promocionado, él tenía que perdonar a sus hermanos. Ser libre de la cárcel que él tenía, de la prisión que él tenía en su corazón. Imagínense que sus hermanos de su propia sangre fueron los que lo vendieron, lo echaron en una cisterna. Él tenía que ser libre de esa prisión y tenía que perdonar a sus hermanos. Dios no podía promocionar a José hasta que él no perdonara a sus hermanos. Hay muchos de nosotros que no hemos sido promocionados porque no hemos perdonado. Hay muchos de nosotros que no hemos sido promocionados porque no hemos perdonado. Tenemos que perdonar, hermano. Vamos allá al libro de Génesis, capítulo 41, versículos 51 al 52. Génesis 41, 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque digo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando José perdonó a sus hermanos, Dios trajo a sus hermanos delante de él. Cuando él perdonó a sus hermanos, fue que Dios los trajo y los puso delante de él. Dice la Biblia que cuando él vio a sus hermanos, lloró amargamente, hermano. Cuando él vio a sus hermanos, él lloró amargamente. Dice la Escritura que él le puso al primer hijo, al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, toda la crisis, toda la aflicción de la casa de mi padre. Él perdonó a sus hermanos, y cuando Dios lo puso al frente de ellos, cuando él pudo ver a sus hermanos, que sus hermanos no le reconocieron, dice la Escritura que él lloró amargamente. Yo no sé si tú has enfrentado un conflicto con alguien, tal vez con un hermano, con un familiar, y en el momento que te encuentras con él, tienes la impresión que se llevó José
con sus hermanos. Ya él tendría unos 30 años, 20 y pico, 30 años. Había pasado mucho tiempo. Había estado en la cárcel. Había sido echado en la cisterna. Había sido vendido. José había sido procesado. Pero él se olvidó de toda la crisis, de toda la aflicción de la casa de su padre, porque su corazón estaba limpio delante de Dios para perdonar, para amar. Y lloró, hermano, por sus hermanos. Él pudo haber dicho: ahora yo los tengo en mis manos, voy a acabar con ellos, los voy a triturar. Él los tenía en sus manos. Yo voy a acabar con ellos. Pero no, hermano. Dios le hizo entender por el proceso que él había pasado y lo hizo olvidar los sufrimientos de la casa de su padre, del engaño y la traición. Él fue engañado, fue traicionado. Le mintieron. Pero él perdonó a sus hermanos. Él olvidó todo. Y quiero reiterarte en este momento: para que seas promocionado, tienes que perdonar. No es que debes, tienes que perdonar. Porque Jesús nos amó a nosotros primero y Él perdonó nuestros pecados. Y si quieres ser promocionado, tienes que perdonar. Esto nos da a entender por qué personas buenas y obedientes pasan pruebas, pasan dificultades. José era un joven, era una persona buena, obediente, y pasó un proceso. Pasó pruebas, pasó crisis y dificultades. ¿Por qué José pasó todas estas cosas? Para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué Dios permite las pruebas y las dificultades? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué yo pasé 3 años para llegar aquí? Tantas cosas que yo pasé. Es para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Dios tiene algo grande para ti. Mientras usted no perdona, no hay ninguna promoción. Y usted sigue en desobediencia, hay que perdonar. Si usted no perdona, usted sigue en desobediencia. Hay que perdonar. Vamos al libro de Génesis, ya voy a terminar. Génesis 45, versículo 4 al 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Él llamó a sus hermanos y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que ustedes vendieron. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Fíjense, le dice: no se entristezcan, no les pese a ustedes de haberme vendido hacia acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Dice la Biblia: porque para preservación de la vida
me envió Dios delante de vosotros. No se pongan tristes, porque ustedes me vendieron. Él había entendido el proceso. Él había entendido por todo lo que él había pasado, porque era para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Eso fue para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. El corazón de José fue edificado para la crisis. Aún en la cárcel no negó a Dios. Dios me envió delante de ustedes para preservación de la vida. Si yo no estuviese aquí, ustedes hubieran muerto de hambre. Fíjense, hermano, muchos de nosotros estamos hoy aquí en Estados Unidos para ayudar y bendecir a otras naciones que lo necesitan, que están en crisis, que están pasando hambre, que están en necesidad. Dios nos trajo hasta aquí para preservación de la vida de ellos, para poder ayudar a las misiones, para poder ayudar a nuestras naciones. Y no solamente a nuestras naciones, sino a todas aquellas que necesitan alimento, recursos, finanzas. Por eso tal vez tú estás acá, en los Estados Unidos, que podemos compararlo con un país que fluye leche y miel, que no tenemos necesidad, que no tenemos carencia. Yo estaba en casa de una familia y una hermana me repetía muchas veces: oye, Hernán, aquí la comida no es problema. Aquí hay otros problemas, pero la comida no es problema. Y es así, hermano. Por eso Dios nos ha traído a esta nación. Y lo último que le quiero decir es que José le dijo a su familia: ahora entiendo por qué estoy aquí, para salvar a mi familia. Va a llegar el momento que tú vas a expresar como expresó José: ahora entiendo por qué estoy en los Estados Unidos. Ran, ahora yo entiendo por qué estoy en los Estados Unidos. No sé si tú te puedes decir a ti mismo: ahora yo entiendo por qué estoy en los Estados Unidos. Muchas veces nosotros hay batallas de ideas y cosas en nuestra mente y decimos: ¿por qué yo vine aquí? ¿Por qué yo estoy? Hermano, Dios te sacó de un pueblo, de una nación, y te trajo a este gran país con un propósito. Y es hora que tú entiendas por qué estás en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué hemos pasado tantas crisis, tantas dificultades? Yo sé que vamos a entender por qué Dios me trajo aquí, por qué Dios te trajo a esta nación, por qué naciste en esta nación. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, porque tú eres bueno, oh Rey de Reyes y Señor de Señores.
Padre, José no se quejó por las crisis que él enfrentó. Ayúdanos a nosotros, Señor, que estamos enfrentando pruebas y dificultades, a no quejarnos, Señor. Cuando tenemos necesidades económicas, cuando pasamos por estrés y por conflictos en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a superar la prueba. Permite, Padre, que ese hombre valiente, esa mujer valiente que hay en cada uno de nosotros, seamos capaces de arrebatar el reino de los cielos. Dice tu palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo pueden arrebatar. Ayúdanos, Jesús, a arrebatar el reino. Ayúdanos, Señor, a alcanzar las promesas, a confiar en la palabra, a confiar en ti, de la misma manera que lo hizo José. Él no se quejó cuando estuvo en la cárcel. Él no se quejó cuando estuvo en la cisterna. Él no se quejó cuando lo vendieron. Él fue hallado fiel cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Permite, Señor, que nosotros seamos hallados fiel y que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, de tu poder y de tu gracia. Ayúdanos, Padre amado, a perdonar y a ser perdonados. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te digo amén y amén.